Hola a todos. Bueno, nos volvemos a encontrar para seguir avanzando con las funciones. Vamos a empezar a trabajar con la última función antes de arrancar formalmente con análisis matemático. La función que vamos a trabajar es la función logarítmica. Para poder llegar a analizar una función logarítmica, primero debemos definir lo que es el logaritmo. Y para eso vamos a intentar resolver la siguiente función. Empecemos analizando la siguiente función exponencial. Supongamos que queremos averiguar de esta función exponencial sus raíces. Es decir, que igualamos la función a cero y comenzamos a despejar. Al realizar el despeje nos damos cuenta que 3 a la x tiene que ser igual a 4. Pero 4 no es ningún resultado de potencias enteras de 3. El valor 4 es un valor mayor que 3, pero menor que 9, que sería la siguiente potencia. Es decir, si x valiese 1, el resultado debería ser 3. Si x valiese 2, el resultado debería ser 9. Este valor 4 está entre ese 1 y ese 2 del exponente. Pero ¿qué sucede? El valor de la raíz, como vamos a ver en el gráfico, no es un valor entero. Vemos entonces en el gráfico de la función que la raíz es un valor que está entre 1 y 2. Este sería el gráfico de la función que estamos analizando. ¿Cómo vamos a resolver esto? Muy bien, justamente para poder encontrar ese valor exacto, vamos a tener que definir el logaritmo. Y esta definición nos dice que si un cierto valor a elevado a la c nos da el resultado b, el logaritmo en base a, la misma base que la exponencial, del argumento b, que sería el resultado de esa exponencial, es igual a c, es decir, el exponente de nuestra función exponencial. Es decir, que entre una exponencial y un logaritmo hay una relación directa, son operaciones inversas. Fíjense que la base de la exponencial y la base del logaritmo son la misma y por eso tienen las mismas condiciones. Es decir, tiene que ser un número positivo distinto de 1. El resultado, que sería el argumento de nuestro logaritmo, sabemos que en esencia es un número positivo. Por lo tanto, otra condición que va a tener, y muy importante al momento después de trabajar con el logaritmo como función, es que b tiene que ser un número mayor que 0, es decir, un número positivo. Y el valor de c, que es el resultado del logaritmo, corresponde al exponente de esa exponencial. Por lo tanto, si volvemos al ejemplo que queríamos resolver, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Aplicando la definición, sabiendo que 3 a la x es igual a 4, lo convertimos en el logaritmo en base 3 de 4 y eso nos va a dar el valor de x, el valor del exponente, que en el caso que estábamos tratando de averiguar corresponde a la raíz de la función exponencial que empezamos a analizar. Pero bien, acá nos encontramos con un logaritmo en base 3 y no todas las calculadoras pueden trabajar con un logaritmo en base 3. En general, las calculadoras trabajan con estos dos tipos de logaritmos. Todas las calculadoras seguro tienen una tecla que corresponde a ln, que es el logaritmo natural, es el logaritmo en base e, y otra que dice log, que corresponde al logaritmo en base 10, es decir, log con base 10. La base e no se escribe como logaritmo en base e, sino que directamente se escribe ln, que es logaritmo natural, y el logaritmo en base 10 solamente se escribe log, porque la base no escrita representa al número 10. Esas dos teclas van a estar en nuestra calculadora, en forma directa o tal vez como inversa de las funciones exponenciales.
pero la vamos a encontrar en todas las calculadoras. Puede además aparecer en las más modernas una tercera tecla. Esa tercera tecla dice logaritmo en base a de b y en esas calculadoras podremos resolver directamente cualquier logaritmo colocando la base correspondiente y el argumento correspondiente. Fíjense que con esta tecla resolveríamos muy rápidamente el logaritmo en base 3 de 4, que era el caso del ejemplo que estábamos viendo antes. Si no tuviésemos esta tecla, nos podemos manejar con lo que se conoce como cambio de base, ¿sí? Propiedad de cambio de base, que ahí vamos a ver cómo funciona con el logaritmo natural o con el logaritmo en base 10, que son los dos que tenemos seguro en nuestra calculadora. Entonces, si tuviésemos que calcular el logaritmo en base a de b, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Haciendo la división entre el logaritmo natural del argumento dividido el logaritmo natural de la base o el logaritmo en base 10 del argumento dividido el logaritmo en base 10 de la base. Cualquiera de estas dos divisiones nos va a responder al resultado del logaritmo en base a de b. Por lo tanto, si lo aplicamos específicamente a nuestro cálculo, podríamos hacerlo de cualquiera de estas dos formas. Es decir, el logaritmo en base 4, el logaritmo natural de 4 dividido el logaritmo natural de 3 o el logaritmo en base 10 de 4 dividido el logaritmo en base 10 de 3. Cualquiera de los dos nos va a responder o nos va a dar el resultado correspondiente al logaritmo en base 3 de 4, que es aproximadamente 1,26186. Esto redondeado tiene infinitos decimales no periódicos este resultado. Como verán, es un número mayor que 1, pero menor que 2, como habíamos visto en el gráfico correspondiente. Muy bien, de esta manera entonces lo que podemos hacer es resolver cualquier tipo de logaritmo, sin importar la base que tenga. Veamos entonces ahora algunos ejemplos para volver a reafirmar lo que tenemos que ir haciendo para utilizar el logaritmo en la resolución de nuestros ejercicios. Bien, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo, es decir, la base elevada al resultado del logaritmo, es igual a 8, que corresponde al argumento. Quiere decir que si yo hago 2 elevado al cubo, me va a dar 8 y por ese motivo el 3 es el resultado. ¿Qué pasa con el logaritmo natural de 1? O de hecho con cualquier logaritmo en cualquier base. Para que el resultado me dé 0, el logaritmo natural de 1 me da resultado 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural base e elevada a la 0 me va a dar 1. Recuerden que cualquier número excepto 0 elevado a la 0 me da 1. Lo mismo pasa con el logaritmo en base 2 de 1. También me va a dar 0 porque 2 a la 0 es igual a 1. Quiere decir que sin importar la base que tenga mi logaritmo, si el argumento es 1, el resultado que voy a obtener va a ser siempre 0, porque al elevar a la 0 el resultado es 1. Decíamos al principio que b no podía ser un número negativo. Veamos por qué. Si yo quiero hacer el logaritmo en base 4 de menos 16, el resultado es el exponente que haga que 4 elevado a ese exponente me dé menos 16. Y eso no va a poder ocurrir. Recuerden que si la base es un número positivo, el resultado siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, no voy a poder encontrar ningún valor que cumpla con esta condición. Es decir, que ese logaritmo no existe. Y si ahora quiero hacer el logaritmo en base 3 de 0, tendré que hacer 3 elevado a un número tal que me dé 0. Y ya vimos en la función exponencial que por más que el exponente sea positivo, negativo o 0, este resultado nunca me da 0.
siempre es un número mayor que 0. Por lo tanto, tampoco existe este logaritmo. Esto explica por qué b, es decir, el argumento, tiene que ser un número positivo, porque si es 0, no existe, y si es negativo, tampoco existe. Por lo tanto, la única condición que nos queda es que justamente el exponente sea, el argumento sea un número positivo, es decir, mayor que 0. Quiere decir entonces que nuestro logaritmo es la función inversa de una exponencial. Esto quiere decir que si necesitamos despejar un exponente, vamos a necesitar sí o sí del logaritmo, porque así nos muestra la definición. Recordemos que a a la c es igual a b, si y solo si el logaritmo en base a de b es igual a c. Quiere decir que, como decíamos antes, la base ocupa el mismo lugar, pero lo que sucede es que intercambiamos los valores del resultado por el argumento y el exponente por el resultado del logaritmo. Esto nos va a ser útil, como decía recién, para despejar exponentes. Veamos un ejemplo con una fórmula en la cual queremos despejar una variable en particular. Supongamos que tenemos la siguiente fórmula y queremos despejar t, que está en el exponente de b elevado a la menos 0,1 por t. Comencemos a despejar como haríamos con cualquier fórmula o con cualquier ecuación. Como vemos, llegamos a una situación en la cual t está en el exponente y por lo tanto deberemos aplicar la definición de logaritmo. Es decir, el logaritmo en base b del resultado, a sobre i menos 1 por 1 sobre c, es igual al exponente, o sea, menos 0,1 por t. Y lo único que nos queda hacer a partir de ese momento es terminar el despeje. Recordemos que 0,1 es igual a un décimo. Por lo tanto, este 10 negativo lo vamos a pasar multiplicando, porque en este caso está dividiendo, o un décimo lo invertimos multiplicando del otro lado, multiplica al logaritmo que teníamos y eso es igual a t. Y de esa manera entonces queda despejada nuestra fórmula en la cual tenemos un exponente que queremos despejar. Bien, con esto entonces cumplimos con la introducción o vimos la introducción de función logarítmica. En realidad definimos el logaritmo, definimos sus condiciones y esas condiciones van a ser absolutamente importantes, imprescindibles para poder analizar la función logarítmica la semana próxima. Recordemos entonces que la función exponencial y la función logarítmica van a ser funciones inversas porque una exponencial la operación exponencial es inversa a la operación logaritmo, como ya vimos en la definición de logaritmo. Claramente la definición de logaritmo necesita de una exponencial y una exponencial necesita de un logaritmo en los casos que necesitemos hacer algún despeje como el que vimos al principio del video. Bien, espero que les haya servido toda esta explicación, todos estos ejemplos y la semana que viene empezaremos a analizar formalmente la función logarítmica.